Muy buenas noches, apreciados alumnos. Hoy en el día de hoy estaremos desarrollando la unidad número 3, correspondiente al programa de la materia de Administración de Recursos Humanos. Vamos a hablar de lo que es la justicia organizacional. Justicia organizacional se refiere a la percepción de los empleados de qué tan justo es el trato que reciben por parte de su organización. La justicia organizacional se define como un flujo completo de sucesos que asigna recompensas y castigos a los miembros de la organización en relación a las ideas de imparcialidad o equidad. Esta tendencia de evaluar la justicia abarca a toda la organización y es un reto constante en el aprovechamiento de los recursos humanos y al que deben enfrentarse constantemente el gerente de personal y los otros gerentes. Pues bien, cuando hablamos de justicia, estamos viendo o lo que queremos llegar, a lo que queremos llegar es que ciertas situaciones, algunos procesos, algunos pasos que se van desarrollando dentro de la organización sean justos, sean equitativos, o sea, llegue a todos los funcionarios, a todas las personas por igual, ¿verdad? Ya sea en cuanto a recompensas y castigos. Cuando nos referimos a la justicia con referencia a recompensas, también se debe hacer un punto aparte, atendiendo que hay personas que realizan el trabajo de una manera más eficiente, mucho más rápidas, la preparación es mucho más amplia que algunos otros compañeros. Entonces, por ese hecho, eh, el tipo de recompensa no va a ser igual a todos los demás, sino va a ser un poco diferenciado o superior al resto de los compañeros. No porque existiese una desigualdad, sino porque por la preparación o por el trabajo, por la responsabilidad que conlleva el realizar ciertas tareas, entonces por eso ciertas recompensas van a ser diferenciadas otra vez, ¿verdad? O sea que entonces dependiendo de la calidad del trabajo o del tipo de tarea que yo estoy realizando dentro de la organización, para que la justicia o para que las recompensas o los castigos de los miembros va a tener que ser eh, imparcial, ¿verdad? Y acorde, como les dije, ¿verdad? Tiene que ser acorde a la situación, a la tarea o el trabajo que esté desempeñando ese funcionario. Hacia el significado de justicia organizacional. Aunque se utilicen las palabras imparcialidad y justicia como sinónimos, se debe señalar que en uso popular el término justicia con frecuencia se aplica en un contexto de castigo o sanción, e imparcialidad a menudo se aplica en un contexto que se relaciona con la designación de recompensas. En términos absolutos, la mayoría de nosotros considera que el proceso para determinar la justicia debe tomar en cuenta la dignidad y el valor de la personalidad humana. Entonces, generalmente nosotros utilizamos la palabra imparcialidad y justicia como sinónimos, ¿verdad? Pero está bien diferenciados, tenemos que diferenciar bien, ¿verdad? Que cuando hablamos de justicia, generalmente se aplica algún tipo de castigo, algún tipo de sanción que el funcionario recibe dentro de la institución, ¿verdad? Por ejemplo, si dentro de la organización donde yo estoy trabajando, se estipula un horario o se establece un horario de trabajo, de llegada y de salida del trabajo, y si existen las reglamentaciones, por ejemplo, en donde diga que el horario de trabajo será de 7 a 12 y de 1 a 17 horas. Si algún compañero, alguna persona incurriesen en llegadas tardías frecuentes, consecutivas o de manera alternada, entonces ya sería una llamada de atención o debería de existir dentro de la organización algún tipo de procesos que se deben de seguir para tomar las medidas correspondientes, porque no sería justo que esté establecido un horario de llegada a todos por igual y que algunos estén llegando a la hora que quisiesen, ¿verdad? Entonces eso sería injusto para los demás. Si todos cumplen el horario que se establece, no va a haber ningún tipo de conflicto, porque si para algunos
se flexibiliza eso, acarrearía problema entre los compañeros de trabajo. Y la imparcialidad, ¿verdad? Se aplica en el contexto que se relaciona con la asignación de recompensa, ¿verdad? No porque un funcionario X sea mi amigo personal, yo le voy a dar una asignación o le voy a pagar un salario mayor o mejor que al compañero que está realizando la misma tarea o el mismo trabajo, ¿verdad? Por eso siempre es muy importante tener bien definido por tareas, por, por categorías, ¿verdad? La categoría salarial, tener asignadas las categorías salariales dependiendo de cada nivel o cada tarea que se van haciendo y que las personas que realizan la misma o similar tarea perciban el mismo salario. Justicia distributiva. La justicia distributiva tiene que ver con lo que es justo o correcto con respecto a la asignación proporcional de recompensas de acuerdo con el mérito en una organización. Esto es, se ha de dividir el total de recompensas disponibles en partes y asignarla entre personas con base en los méritos respectivos. Así, la justicia distributiva es siempre relativa e implica a más de una persona. Por ejemplo, si la persona A es doblemente meritoria que la persona B, la persona A debe recibir el doble de recompensa. La justicia distributiva requiere de asignación a cada uno en proporción al mérito. Como ya les estuve diciendo, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que yo voy realizando o de las tareas que realizo, si mi trabajo es mayor o si mi función es de cumplir funciones de encargada de recursos humanos, entonces no va a poder percibir mi mismo salario un asistente, ¿verdad? Un asistente del Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Por muchos motivos. Una de ellas sería la responsabilidad. ¿En quién recae al final de cuentas la responsabilidad de todo un departamento, de toda una área? Del encargado, del jefe o del director de ese departamento. Entonces, por la responsabilidad misma, esa justicia, ¿verdad? Como bien dice, distributiva, o sea, recompensa siempre va a ser mayor al encargado de cierto directorio, cierto departamento, ¿verdad? O, como bien lo dice, si hay algún funcionario que se destaca en la producción o elaboración del producto final y la persona A es mucho mejor, más eficiente, termina en menos tiempo o supera la cantidad de producción por día, entonces siempre esa persona es la que va a tener que llevar una recompensa mayor. No se puede igualar, porque si vos les igualás a tu funcionario estrella con la de los demás, entonces ese funcionario estrella puede perder la motivación y eso sería un inconveniente para la organización como para él mismo como persona, ¿verdad? De acuerdo a esto, la justicia distributiva requiere que las inversiones de una persona, esto es, ¿cuáles son nosotros siempre cuando ingresamos a trabajar en una organización? Invertimos en nosotros y nosotros invertimos a la organización. ¿Cuáles son las inversiones que nosotros damos a las organizaciones? Es nuestra edad, nuestra antigüedad, nuestra capacidad y nuestra formación. Cómo nos vamos preparando, formando, capacitando a medida que van pasando los años con relación a las tareas que voy realizando, ¿verdad? Esas son las inversiones, entonces, que una persona da a la organización y estén en línea con las utilidades del puesto, ¿verdad? Siempre relacionada al puesto, que sea útil para el trabajo, la tarea que yo voy a desempeñar en la organización. Y las utilidades son recompensas menos los costos. ¿Y cuáles serían las recompensas? Incluyen los salarios, interés intrínseco en el trabajo, la posición, la autonomía, la oportunidad de avance. Los costos, ¿qué serían? Los costos son aspectos negativos del trabajo, incluyendo la responsabilidad, el peligro, incomodidad, riesgo de salud, ¿verdad? Entonces siempre las cosas que nosotros realizamos tendrán sus recompensas, pero también tendrán sus costos.
Seremos recompensados si damos, ¿verdad? Si damos lo mejor de nosotros, seremos reconocidos, recompensados, ¿verdad? Pero eso también acarreará un costo para nosotros, ¿verdad? Ya sea si dependiendo del lugar donde yo esté trabajando, si un trabajo peligroso o riesgoso, entonces eso será un costo para mí como persona porque eso acarrearía más estrés, cansancio y muchos otros factores. Complejidad de la medición. No resulta fácil realizar la medición de variables tales como recompensas, inversiones, costos y valor adicional producido, ya que debe considerarse varios factores que añaden complejidad al problema de la justicia distributiva dentro de la organización, que también debe considerar la diferencia en percepción entre las personas y entre los grupos con referencia a lo que es justo o equitativo, dado que las percepciones pueden diferir en muchos factores. Entonces, cuando estamos viendo la complejidad, ¿cómo yo voy a medir para hacer la distribución equitativa entre mis personales, ¿verdad? Es algo es una variable muy difícil y son muchos factores lo que uno puede determinar. Porque a la larga o al final de cuentas, siempre va a ver o va a aparecer una persona que va a decir no, pero yo di mejor que fulano, yo hice más cosas que el compañero. Entonces, siempre van a haber o van a surgir algunos inconvenientes que van a hacer de que a la larga haya una disconformidad entre los compañeros. Pero para eso tenemos que atender bastante, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las cosas o algunos puntos, algunas percepciones que se pueden diferir? ¿Qué inversiones se han de considerar meritorias o valiosas absoluta o relativamente, ¿verdad? Hay que ver las inversiones, las personas, ¿verdad? Hay que tener si ya hace tiempo que está, si esa persona se va preparando, se va capacitando para ser mejor cada día. Es el primer punto. El siguiente punto, ¿qué costos deben ser compensables y en qué medida? ¿Verdad? Debemos ver entonces cuáles serían los costos para esa persona si es necesario recompensar, ¿verdad? Los desgastes que va teniendo por las situaciones que van pasando o mismo por el trabajo que va realizando. El otro punto, otra medición que hay que mirar es qué variables de desempeño en el trabajo producen el mayor valor, cómo se va desempeñando ese funcionario, ¿verdad? Y el cuarto habla de qué recompensas tienen el mayor valor. Se infiere que puede existir considerable controversia acerca de la asignación correcta de recursos y castigos. Entonces, ver qué recompensas, qué es lo que le va a dar mayor motivación o le va a dar mayor entusiasmo al funcionario o a las personas que trabajan conmigo, ¿verdad? Para ver si tratar siempre de que la asignación sea correcta y los castigos también, para que no pueda surgir ningún inconveniente. Dado que las percepciones difieren, se deduce que los sistemas o procedimientos se deben diseñar de tal manera que ayuden a minimizar estas diferencias y que corrijan errores una vez que se hayan hecho asignaciones. Eso se le llamaría justicia correctiva. Vos tenés un plan, ¿verdad? Trazas un plan, tenés una idea de cómo vas a hacer tu distribución, pero por el camino pueden surgir ciertas cosas que va a necesitar de que vos puedas mejorar o corregir ese sistema de medición. Entonces, es lo que vamos a ir mirando. Relación de la justicia con otros procesos de la administración de recursos humanos. La determinación de la justicia y equidad es probablemente un aspecto integral de los procesos de la administración de recursos humanos. Por ejemplo, si el proceso de especialización en tareas son mayores para una persona o grupo que para otros, pero las recompensas son las mismas, el empleado o grupo al que se hacen mayores demandas se sentirá injustamente tratado, ¿verdad? Porque hay funciones, hay tareas que se requieren de que la persona esté más capacitada, preparada, pero los demás, sin embargo, no hace falta una especialización más
amplia, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver, hay que hacer un análisis para tratar de evitarlo, porque si no ahí se van a sentir los que se están preparando más, los que se están capacitando, se van a sentir un poco mal, ¿verdad? Al hacer o al ver que la recompensa al final de cuentas es igual para todos, siendo que ellos están procurando para mejorar. De igual modo, si las reglas de trabajo, que sería el proceso de diseño de puestos, no se aplican uniformemente a clases similares de puestos, los que están sometidos a reglas más estrictas pueden sentir que están siendo tratados injustamente. Como ahí nos habla de que entonces las reglas o las tareas, siempre tenemos que mirar las tareas iguales o similares que se realizan, tratar siempre de dar una recompensa y un trato igual para todos. En el proceso de colocación, si se utilizan características no relacionadas con el desempeño del puesto como criterios para seleccionar nuevos empleados o en la promoción, es posible que se vean tales decisiones como injusticias, ¿verdad? Al contrario, si las inversiones como capacitación y experiencia se ignoran en la selección y promoción, los candidatos rechazados tal vez se sientan injustamente tratados. En gran medida, el proceso de negociación colectiva establece procedimientos para resolver el problema de diferentes percepciones de justicia. Entonces, hay que atender mucho, ¿verdad? En el proceso de colocación o en la promoción, ¿verdad? Atender el desempeño o los criterios que se necesita para poder seleccionar al funcionario. No puedo, por ejemplo, para un cargo un cargo eh, de obrero o un cargo de obrero, no puedo exigirle que realice tareas o me haga un plan o me trace eh, algo más especificado, algo más profundo de lo que está realizando, ¿verdad? O sea que tiene que estar acorde lo especializado, capacitado que estoy con la tarea que estoy haciendo. Tampoco puedo exigir a alguien que tiene una preparación mínima, como tampoco a alguien que tiene una especialización o una preparación superior, no puedo traerlo a un cargo inferior, porque eso va a hacer que la persona se atrase, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el tema de las experiencias o las capacitaciones que vayan teniendo las personas, ¿verdad? Que es muy importante a la hora de seleccionar tener en cuenta eso, porque si no se tiene en cuenta la trayectoria de la persona, las capacitaciones y las experiencias que fue adquiriendo en el transcurso de su vida, eso a él le va a hacer sentir mal, va a hacerle sentir como que está siendo tratado de manera injusta, ¿verdad? Relación de la justicia con la satisfacción de necesidades. Si las recompensas no son proporcionadas a las inversiones, costo y valor adicional producido, puede influir en la autoestima. O sea que si yo como persona me estoy preparando, capacitando, ustedes están hoy día en la etapa de ser profesionales, tener un título y están trabajando, el día de mañana, cuando ustedes obtengan el subtítulo, va a ser una gran satisfacción. Por ende, ustedes van a presentar a sus empresas para que de alguna manera sean reconocidos, ¿verdad? Si eso no ocurriese o la empresa no le dé importancia a las especializaciones, capacitaciones que ustedes vayan haciendo, eso va a influir o repercutir en el autoestima de ustedes. O sea, le va a hacer sentir un poco mal, ¿verdad? Porque todos precisamos o queremos ser reconocidos por nuestro entorno, ya sea en nuestras familias, entre los amigos y ni qué decir en el lugar de trabajo, ¿verdad? Las recompensas que están fuera de línea con las inversiones, los costos y el valor productivo parecerán incongruentes. Las injusticias prolongadas, si no son demasiado severas, se pueden aceptar y tolerar como males necesarios por un lapso, pero las injusticias no previstas con particular probabilidad
frustrarán la necesidad de seguridad, ¿verdad? O sea que hay ciertas injusticias o lo que cada uno de nosotros vemos como injusto pueden ser tolerables hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hasta un cierto lapso también. Pero si las injusticias se van dando de manera constante, más día a día, entonces eso va a hacer que yo me sienta mal, o sea, mi seguridad, mi necesidad de seguridad va a ser de que yo pueda caer o sentirme mal o pueda empezar a bajar mi rendimiento en las tareas que yo voy realizando. Las percepciones de la justicia e injusticia. Dependiendo del punto de vista que yo veo, siempre va a haber situaciones o casos en el que desde mi punto de vista serían justas, pero poniéndome o mirando al compañero podrían ser injustas. Siempre va a depender del momento, de la particularidad de cada uno o de la necesidad que tiene cada uno. Nunca va a ser y todos por igual, ¿verdad? Siempre va a haber a personas a quienes va a influir más en las personas o en el compañero, ¿verdad? Nunca va a ser que todos los miembros de la organización piensen de la misma manera y tomen de una misma manera cada problema o cada situación que se va dando, ¿verdad? Las percepciones de justicia e injusticia son en parte función de la necesidad de satisfacción o privación. Si ciertas necesidades son particularmente fuertes en un individuo, aun discrepancias ligeras entre inversiones y recompensas se pueden percibir como injustas. En resumen, el grado de injusticia que se perciba será en parte en función de la intensidad de la necesidad. O sea, siempre va a ser dependiendo de la intensidad de cubrir mi necesidad. Por eso para los administradores muchas veces es muy difícil tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Porque si vamos a empezar a analizar por persona, porque cada persona tenemos nuestros propios problemas, nuestras necesidades distintas por cubrir, ¿verdad? Entonces es muy difícil poder dar el 100% de satisfacción a todo el personal o a todas las personas o colaboradores de la organización, ¿verdad? Esta es una de las razones por la que es difícil tomar decisiones administrativas que se perciban como justas por todos. Las personas sienten distintos grados de necesidad y percibirán una acción específica como justa e injusta de acuerdo con ello. Justicia distributiva, práctica y problemas actuales. El estudio de la satisfacción e insatisfacción de empleados involucran una gran cantidad de variables en el medio ambiente de trabajo que complican el tema de la justicia organizacional. Las recompensas, los castigos, privilegios, símbolos de posición y otros actúan todos para producir sentimientos de injusticia o injusticia. Por ejemplo, el trabajador de oficina puede sentirse injustamente tratado si su salario es inferior al de los trabajadores de producción y mantenimiento, suponiendo que existe mayor oportunidad de progresar. Otro ejemplo que nos da aquí es un asistente administrativo del presidente de una compañía puede sentirse injustamente tratado, ya que generalmente invierte más horas que otras personas en niveles similares de pago en cualquier otra parte de la organización. El valor de estar cerca del centro de poder, de la información y el prestigio en la organización puede compensar en parte la falta de recompensas monetarias adicionales, ¿verdad? Tomando como este ejemplo en específico, ¿verdad? Generalmente cuando uno trabaja de manera más directa o cuanto más cerca del director o del jefe o del dueño de la organización, uno tiene una mayor responsabilidad en el cargo en el que está, porque eh, por esa persona pasan informaciones sumamente importantes en las que él tiene que saber sobrellevar y manejar esas situaciones, ¿verdad? Las informaciones están al hilo, entonces él debe de cuidar muchísimo eso, tiene que ser responsables, tiene que ser sigilos, mantener el sigilo
en ese puesto en especial. Entonces, por ende, la responsabilidad que él conlleva, a diferencia de los demás asistentes de los demás departamentos, siempre va a ser más. Pero también atendiendo, ¿verdad? A la parte, la falta de recompensa, si no es monetariamente recompensado, esa persona lo que también tiene que mirar del lado de los beneficios que él tiene, trabajar de manera más cercana al gerente, ¿verdad? O al director o con los directores de la organización, ¿verdad? Por eso que estuvimos viendo, ¿verdad? Por las informaciones, los datos que él maneja. El citado implica observar una cantidad de variables simultáneamente porque existen sucesos y condiciones que constituyen verdaderos portadores de valores sociales y no se pueden considerar como cosas o sucesos aislados. Siempre hay una relación entre ellas, ¿verdad? Y aquí vamos a ver una tabla donde dice diferentes opiniones acerca de la justicia. Las percepciones pueden variar con respecto a lo que es justo o imparcial. Existe cierta evidencia de que diversos grupos socioeconómicos, cuando menos, tienen percepciones algo distintas de lo que significa trato justo en el trabajo. Habla ahí de la categoría, dice, trabajadores manuales no especializados, tratamiento igual para todos, el 56%, y el reconocimiento de las capacidades individuales en cuanto a ese trabajo, ese tipo de trabajo, es del 31%. Trabajadores manuales capacitados, habla del 49% y reconocimiento del 33%. Los supervisores del 44% y el reconocimiento del 44%. Se va igualando, ahí se iguala, ¿verdad? El personal de oficina, el tratamiento es del 37% y el reconocimiento del 50%. Personal profesional y técnico, 23% y el reconocimiento aumenta, ¿verdad? Supervisores de oficina y gerentes habla del 26% y su reconocimiento del 58%. Recompensas no monetarias. Dentro de las organizaciones también debemos hablar de lo que no es recompensado monetariamente, ¿verdad? Hay ciertas cosas, ciertos privilegios que obtienen algunas personas dentro de las organizaciones, por ejemplo, por tener un cargo superior a los demás. Como ejemplo vamos a poner algún director o un director de alguna dirección tiene el privilegio de tener un estacionamiento exclusivo, ¿verdad? Esa sería una manera de recompensarlo, una manera de recompensar de que él pueda tener la certeza de venir a la hora que sea y encontrar o tener un lugar que sea exclusivo para él, ¿verdad? Es una manera no monetaria de recompensar al funcionario. También podríamos ver, ¿verdad? En el caso de que un director necesite de una secretaria, tenga una secretaria o a un asistente. También es una manera o una recompensa no monetaria. También están increíblemente la diferencia o la utilización de ciertos mobiliarios dentro de la oficina, ya sea el espacio o la privacidad que pueda llegar a tener un director del departamento de recursos humanos, ¿verdad? Entonces él tiene una oficina aparte, separada, sus asistentes, o si tiene una secretaria, tiene una oficina anterior a la de él, ¿verdad? Entonces son ciertas cosas que se consideran como no monetarias, ¿verdad? Que con la responsabilidad, con asumir ciertos cargos, entonces uno va obteniendo estos tipos de recompensas. La justicia en la asignación de recompensas no monetarias depende de la capacidad de los gerentes para administrar diversas reglas y políticas y de la sensibilidad de los gerentes al tratar con los subordinados. Dado que muchas variables en el medio de trabajo son portadores de valor social, desigualdades en el sector de trabajo, símbolos de posición o privilegio entre personas de igual mérito, se percibirán como injustas. Entonces, dependiendo entonces de todo eso, de las variables en el medio del trabajo, si son portadores, entonces todas esas cosas. Como ejemplo pone los gerentes que han hecho inversiones de trabajo semejantes
y que experimenten costos personales iguales esperarán trato similar en términos, por ejemplo, ahí como vimos, ¿verdad? De espacio de oficina, mobiliario, ayuda secretarial, facilidad de estacionamiento, etcétera, ¿verdad? En general, la administración debe saber manejar los problemas de trato equitativo en asuntos no monetarios, otorgando trato igual a grupos de personas cuyos trabajos son similares. Disciplina. Casi universalmente las organizaciones tienen reglas de trabajo que si se violan pueden dar como resultado varios castigos incluyendo el despido, ¿verdad? Siempre cuando en todas las organizaciones, generalmente en todas las empresas, cuando uno está en el proceso de entrevista o ya cuando la persona fue seleccionada, se le pone a conocimiento las reglas que se rigen dentro de las instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, la obligatoriedad del uso de uniforme, la asistencia regular al lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo sería el procedimiento en caso que yo me enferme? ¿Cuál es el procedimiento que yo deba de seguir? Si cómo es la manera que tengo que hacer conocer o hacer avisar al departamento de talento humano o de recursos humanos, ¿verdad? ¿Por qué no estoy asistiendo al trabajo? Son algunas de las reglas que generalmente se tienen en cuenta, ¿verdad? O sea, siempre dentro de las organizaciones existen reglas porque todos debemos de ser disciplinados, ¿verdad? Entonces, casi universalmente las organizaciones tienen reglas de trabajo que si se violan pueden dar como resultado varios castigos, incluyendo el despido. En los acuerdos colectivos de negociación, esta observación continúa siendo cierta y por lo general la administración retiene el derecho de administrar la disciplina, aunque usualmente los contratos laborales establecen el despido solo por causas justas o causa propia, ¿verdad? El principio de la disciplina correctiva es ampliamente aceptado como factor moderador en la administración de las reglas del trabajo. En esencia, la disciplina correctiva simplemente significa que la administración responde a una primera ofensa con una acción mínima, pero responde a ofensas siguientes con castigos más serios como suspensiones o despidos. Como ejemplo les voy a poner, yo trabajo en un ente público y una de las reglamentaciones habla, ¿verdad?, de que el funcionario debe cumplir un horario laboral que se establece de 7 a 15 horas de la tarde. Se tiene una tolerancia de 15 minutos. Las llegadas serán consideradas llegadas tardías más de 3 llegadas tardías consecutivas o 5 alternadas, ¿verdad? Si yo incurro en las 3 llegadas tardías consecutivas, el primer paso, ¿qué es lo que hace el Departamento de Talento Humano? Lo primero que uno hace es un apercibimiento verbal, ¿verdad? Entonces me llaman a la oficina, se me comunica a presentarme, me presento, se informa, se habla con el personal y se pregunta de por qué incurrió, qué es lo que está pasando, por qué situaciones pasó para que él pueda llegar a tener esas 3 llegadas tardías, ¿verdad? Ese es el primer punto, la amonestación verbal. Al segundo punto en el que llegamos es la amonestación escrita, ¿verdad? El funcionario tuvo algunos inconvenientes, se le avisó oralmente, entonces la siguiente postura es hacer de manera escrita. Ese escrito, esa amonestación escrita, queda en el legajo del personal, ¿verdad? Se le amonesta, queda apercibido, ¿verdad? Se le hace un apercibimiento. Y por último, el último caso, si la persona vuelve a incurrir en lo mismo, entonces ahí ya se toman las medidas, ya sea se le hace un descuento de salario por un día laboral o dependiendo, ¿verdad?, la cantidad, puede ser suspensión por 15 días, suspensión por un mes, o si vuelve a incurrir ya es un despido justificado, ¿verdad? Todo ese proceso se debe de cumplir para que pueda valerse de que es algo justificado, ¿verdad? Siempre tenés que pasar por todos esos
esos procesos. En términos de equidad, es probable que la mayoría de los trabajadores y administradores consideren el despido como un resultado excesivamente negativo con relación a la inversión inadecuada o negativa particular del empleado que produjo la medida disciplinaria, ¿verdad? O sea que hay que tratar siempre de evitar el despido, es en lo posible. Eso ya sería ya el último eslabón, el último punto a tomar, ¿verdad? Dado que pueden surgir defensas agresivas en forma de violaciones o las reglas de trabajo de una privación de necesidades inducida por el puesto. Parece lógico que se deba tomar en consideración el medio de trabajo al administrar la disciplina. Sin embargo, hasta que se tenga una mejor comprensión de la relación entre factores del medio y faltas de conducta, la prudencia sugiere que se debe dar gran énfasis a la responsabilidad individual. Siempre eso también es muy importante, la individualidad por cada situación que se va tomando. No porque yo como jefe de un sector estoy teniendo un inconveniente va a afectar a todos, sino que siempre hay que tratar de ver individualizar, buscar a la persona que está acarreando el problema, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Ahora vemos lo que es la justicia correctiva. ¿Qué es la justicia correctiva? El proceso organizacional debido, dice, ¿verdad? Otro aspecto importante de la justicia organizacional se refiere al asunto de corregir o remediar la injusticia, un aspecto que puede denominarse el proceso organizacional debido, ¿verdad? O sea que llega un momento, cierto punto en donde yo puedo corregir o ver qué es lo que se estuvo haciendo mal, ¿verdad? Entonces es el momento en que uno tiene que volver a verificar, volver a ver qué es lo que se debe mejorar o yo como persona qué estoy haciendo mal y cómo debo de corregirlo, ¿verdad? El concepto de justicia correctiva es en gran parte paralelo al concepto legal del proceso debido. Este último se refiere a procedimientos ordenados y sistemáticos, incluyendo los derechos de las personas a argumentar y ser escuchados, acerca de acciones que pueden sobre ellas, a lo que es lo mismo el derecho de objetar y ser escuchados sin recriminación. Siempre hay que, todos tenemos un derecho a réplica, como se dice, ¿verdad? Siempre necesitamos que nos escuchen y nosotros como futuros administradores tenemos que ser abiertos, estar abiertos a escuchar siempre. Si surgen algunos inconvenientes entre los compañeros o las personas que están trabajando con nosotros, debemos escuchar de ambos lados, ¿verdad? Entonces, para tratar de arreglar o corregir. El proceso organizacional debido consiste en procedimientos establecidos para manejar quejas y agravios, protección contra acción punitiva por utilizar tales procedimientos establecidos y una revisión cuidadosa, sistemática y completa de la materia de quejas y ofensas. Asimismo, no se deben ignorar los mecanismos informales para la justicia correctiva. El grado en que los administradores sean accesibles y estén interesados en remediar injusticias es, sin lugar a dudas, un factor importante en la justicia correctiva dentro de cualquier empresa. Ahí ya influye mucho, ¿verdad?, en la preparación o cómo es el administrador de las organizaciones, ¿verdad? Porque el administrador, como siempre, como se dice, el administrador debe tener juego de cintura, siempre debe tratar de buscar la solución para que las satisfacciones de las necesidades de nuestros empleados puedan ser cubiertas. Eso es algo muy importante. Y luego tenemos las negociaciones de contrato, ¿verdad? En cierto sentido, el proceso de negociar un nuevo acuerdo laboral sirve en parte para corregir supuestos errores en la asignación de recompensas y castigos. Por ejemplo, si el sindicato considera que las diferencias entre clasificaciones de puestos no son equitativas o que el sistema de evaluación de puestos produce injusticias, se pueden remediar estas deficiencias a través de negociar en el nuevo contrato. Son las negociaciones que se van dando, ¿verdad? Generalmente en las organizaciones, en las empresas existen los sindicatos y esa es la función del sindicato. Cuando ve que algo no está bien, no están de acuerdo, entonces sentarse. El sindicato lo que debe hacer es, o sea, que son representantes de los compañeros para poder hacer negociaciones con los jefes, ¿verdad? Ellos deben buscar la mejor manera
de poder llegar a un acuerdo y que ambas partes salgan beneficiadas. No solamente beneficiar al funcionario nada más y no pensar en la organización. No, el sindicato debe de pensar en ambas partes. Debe de pensar beneficiar a la organización y que salga beneficiado las personas o los trabajadores. De la misma manera, la propia administración puede tener éxito en corregir lo que considere que son injustas. Aunque las negociaciones de contrato no pueden deshacer injusticias específicas en la asignación de recompensas o castigos que se llevan a cabo con un contrato previo, las negociaciones pueden servir para mejorar el acuerdo de manera que estas inquietudes no ocurran en el futuro. O sea que siempre es para tratar de mejorar, no es que vas a cambiar o modificar algo totalmente porque te parece que vos tenés un privilegiado o lo que sea, sino que algo que va a beneficiar a todos debe ser. Revisión administrativa. Debe constituir una práctica común de la alta gerencia revisar la acción disciplinaria planteada antes de que se lleve a cabo. Si yo estoy preparando un plan de acción, una manera reglamentando un sistema de control, de disciplina de mis funcionarios, siempre tengo que ver si eso aplica al tipo de organización o si eso aplica al trabajo que yo estoy desempeñando en mi organización, ¿verdad? Siempre tiene que ser acorde a las tareas, los trabajos, el ambiente de trabajo. Dado que la acción disciplinaria puede dar como resultado una conducta altamente defensiva por parte de la persona a la que se aplica o puede dar como resultado sentimientos difundidos de injusticia por parte de otros empleados. Pero como bien estuvimos viendo, dependiendo desde el punto de vista en el que se mire, entonces va muchas veces parecer injustos para algunos y para otros va a parecer que es algo justo, ¿verdad? Ya dependiendo de cada uno, pero siempre se debe de hacer unas revisiones y tratar de corregir si es que vemos de que algo no está bien o no encaja en nuestra organización. La alta administración usualmente no está dispuesta a dar a los supervisores de primera línea autoridad ilimitada en la disciplina. Sin embargo, en muchas organizaciones, un supervisor puede suspender a un empleado por violaciones graves a las reglas mientras se revisa el caso. O sea que siempre esa potestad también tienen los supervisores, ¿verdad? Si surgió algún problema, entonces se le hace a un lado a ese funcionario hasta que se aclaren la situación o las cosas, ¿verdad? Una manera de tratar de disciplinarlo también. Administración de sueldos y salarios, que también es algo muy importante, que se debe hacer una revisión constante, ¿verdad? Atendiendo también a las variaciones o los aumentos de salarios que se van dando con el tiempo, o ver si realmente estoy dando de manera equitativa el sistema de pago a mis funcionarios que realizan una tarea por igual, ¿verdad? Si las quejas u ofensas sugieren que los puestos no se han evaluado con propiedad, una evaluación posterior de puestos puede corregir injusticias. Una revisión periódica de sueldos puede también servir para corregir inquietudes si se comparan las carreras totales de los empleados. Por ejemplo, debido a presiones de tiempo o a competitividad del mercado de la fuerza de trabajo, se pueden cometer errores con salarios iniciales de manera que estén fuera de línea con la estructura total de sueldos y salarios. La administración debe hacer lo mejor que pueda para fijar niveles salariales iniciales apropiados de manera que no sea necesaria una corrección posterior. O sea que antes de ver o cuando vos ves que vas a necesitar alguna persona, cuando vas a hacer tu llamado de selección, ya se tiene que hacer ese estudio, ese análisis del sueldo, del salario que se va a percibir, si está acorde con el mercado laboral actual. Porque de qué me sirve yo como empresa X estoy llamando para seleccionar un funcionario que desempeñe una tarea y que la empresa o mi competencia esté ofreciendo o esté llamando para ese mismo puesto,
pero el salario es mucho más alto del que yo esté ofreciendo. Siempre se tiene que hacer una revisión del entorno antes de hacer y adecuar, ¿verdad? Siempre adecuar, mejorar si es que está dentro de las posibilidades. Autoridad y responsabilidad. Por lo general, las verificaciones y los conteos de la asignación de recompensas y castigos dentro de la organización son necesarios para asegurarse de un alto grado de justicia distributiva y correctiva. Aunque puede pensarse que el supervisor inmediato debe tener alguna libertad al asignar recompensas monetarias e imponer disciplina, es obvio que la autoridad unilateral no es conveniente. Dado que la justicia implica recompensas y castigos relativos para personas diferentes, es evidente que los mismos se deben administrar dentro de la estructura de políticas establecidas y que alguna persona o grupo debe procurar el cumplimiento e implicarse en sí mismo en el trato equitativo a través de subdivisiones de la organización. Sin embargo, el trato de día a día de los subordinados, incluyendo la calidad del asesoramiento, el reconocimiento, etc., obviamente debe seguir siendo responsabilidad del supervisor inmediato, siendo la alta administración la que evalúe la efectividad acumulada de diversos superiores. Siempre, generalmente en las organizaciones, cuando vos delegás o das una cierta autoridad, por ejemplo, al encargado, al supervisor o jefe de un departamento, también le estás delegando responsabilidad. Él tiene cierta autoridad o tiene autoridad sobre un grupo de personas, asimismo también tiene la responsabilidad de que ese grupo de personas respondan a lo que él le está pidiendo para que ellos lo realicen, ¿verdad? Entonces, siempre la autoridad y la responsabilidad van juntos de la mano y eso recae en las personas o se les delega a las personas que van a tomar o asumir una dirección, un departamento. Y con eso es todo por hoy. Cualquier cosa, estoy a las órdenes.